espanto. Bueno, pues, ¿qué tal a todos? Vamos a inaugurar una nueva sección, en el canal, ¿no? Canal Tienda. En esta ocasión, tengo un invitado de lujo, la primera vez que invito a alguien. De hecho, es la primera vez que entrevisto a alguien, entonces es todavía más grave porque esperemos que lo haga bien. Este, Además de que voy a tener que ocultar mi fanboyismo, y portarme como un profesional. Pero bueno, pues el día de hoy, y en esfuerzo para toda la comunidad mexicana y Latinoamérica y la gente que nos sigue, pues tenemos al mismísimo Ángel Giraldes. Ahí pone ese efecto. Es probable, ¿eh? Vamos a tratar de hacerlo un poquito, más nice, ¿no? O sea, una batucada, pero. Pues, ¿qué tal, Ángel? Yo sé que en teoría no necesitas presentación, pero te voy a invitar a que te presentes con el bonito público. Bueno, la gente supongo que ya me conocerá. Y bueno, en México veo que también por estadística está creciendo mucho también. Y nada, me llamo Ángel, me dedico a pintar figuras desde hace muchísimos años. Empecé en el 2003 y nada, hace como un año, creo que voy a hacer 2 años en YouTube publicando vídeos y nada, mi intención es que la gente, o sea, no a la gente de nuestro hobby, que la gente de fuera conozca nuestro hobby para ver lo que hacemos y ver que esto es algo súper bonito y que a la gente le va a molar, o sea, se va a enganchar a la pintura. Sobre todo ahora que estamos encerrados en pandemia, ¿no? Sí, por Que, eso. que puedes estar, Es un en tu hobby casa pintando. para estar en casa pintando. Es correcto. Y de hecho, hablando de eso, yo me acuerdo porque tenía, o sea, ya te sigo desde hace rato. De hecho, todos te conocíamos antes de que sacaras el canal. Y cuando lo sacaste fue como, ¿cómo? Ángel, ¿le va Sí. a sacar un canal? ¿Qué? Entonces, La gente le sorprendió bastante porque pensaba mucha gente que iba a hacer un Patreon, pero mi intención nunca fue esa. Fue siempre, mi trabajo es pintar. O sea, yo me gano la vida pintando. De YouTube no voy a vivir. Y lo de YouTube es para ayudar a la comunidad, porque vi que había una necesidad en la comunidad que toda la gente tenía un Patreon y se estaban olvidando de la gente que empieza. O sea, entonces si tú tienes un canal abierto, la gente puede aprender y al final fomentas el hobby para que crezca. ¿no? Y Eso fue mi idea. además de que, tienes que estar ya exageradamente enganchado como para pagar un Patreon, ¿no? Sí, O sea, ya tienes que pues estar. yo digo que para la comunidad lo bueno es que existe un canal abierto para atraer a más gente y al final es como un boca a boca, al final eso va creciendo y es bueno para todos. Sí, yo me acuerdo, precisamente, de hecho, nosotros lo que estamos haciendo con nuestro contenido, abrir brecha, que aquí en México es todavía abrir más brecha, en España hay más tradición. Yo me acuerdo que primero conseguí tu primer libro, que te vamos a hacer el comercial, que aquí está, digo, tu segundo libro, que es el que sacaste con Vallejo, Infinity. Sí. Luego me hicieron el favor de conseguirme el primero, que son maravillosos, consíganos, creo que los pueden pedir en tu sitio, y si no, aquí en México los pueden comprar con Red Queen Games, me parece, que fue el que me lo regaló. Este, y veía los productos y veía las fotos y y no me imaginé que fueras a sacar un canal de YouTube, ¿no? Cuando sale y todo y veo, digo, pues tampoco es exactamente lo que estoy viendo aquí. Entonces, yo puedo ver claramente cómo hubo un avance del volumen uno al 2 como pintor, pero exagerado, y al 3 con lo que estás haciendo ahora que subiste el Demogorgón que Sí. ha sido de mis favoritos, porque aparte es un monstruo bicéfalo. este, ya es o sea, si no lo ves, o sea, si lo ves de reojo parece una ilustración. Sí, a ver, Y se ve el mi crecimiento. pintura fue evolucionando y al final también cuando bueno, en 2015-2016 estaba trabajando en Infinity. Yo me fui en el 2017, claro, en 2017 a ser libre, pues ya puedo pintar para todas las empresas. Entonces mi pintura ya fue evolucionando, no quedó estancada, ¿sabes? Ya podía hacer más cosas. Entonces, yo creo que en los libros explicaba unas técnicas, pero en el canal me puedo explayar más y hacer mejor contenido y tal.
Sí, no, y aparte, bueno, es algo que yo siempre recomiendo a todo el mundo porque mucha de la gente, digamos que tiene ese acercamiento con el hobby, lo hace por Games Workshop, que está perfecto, pero mucha gente se queda nada más pintando ese ejército en ese esquema con 200 monitos que nunca vas a acabar y dicen, bueno, ¿por qué no mejoro, no? Y quizá es parte de lo que te preguntaría, porque yo creo que a todos nos pasa, que llega un punto en el que dices, oye, no estoy avanzando, o sea, estoy pintando y siento que no crezco. Mm. ¿Qué podrías tú, o sea, cómo le hace Ángel Giraldez para dar esos pasitos y llegar a otro nivel? Porque se siente, ¿no? Ves un trabajo y dices, ay, ya mejoré. Claro, la gente cuando empieza, bueno, gran parte viene de Games Workshop, que ahí te enseñan, no sé, base, luz y sombra. Sin embargo, la pintura abarca más, o sea, hay que saber sobre todo teoría del color, porque la gente piensa que para pintar, para iluminar, se usa blanco y para sombrear un negro. Y con blanco no se ilumina. Tienes que iluminar con colores que contengan amarillos en su composición. Entonces, esas pequeñas truquillos, pues ya te hace mejorar en la pintura. Y luego saber colocar bien las luces y las sombras, que es la parte más difícil, pero eso a base de practicar. Yo al final aprendí a base de prueba y error. Yo creo que es el mejor camino para aprender, pero claro, yo cuando empecé a pintar, eso fue en el 2000, creo que en el 2000 o el 2001. Y en aquella época, o sea, internet, encontrar un tutorial era súper complicado. Todo lo que aprendías era bueno, ¿cómo se llama? La revista de Game Workshop. White Dwarf. Sí, bueno, sí. Aprendías por ahí. O si Ya. no, en la página de Cool Mini or Not. Mm. Entonces, entonces tú dirías que la teoría es fundamental, la formación artística. Sí. Sí, Ok. sobre todo saber un poco de teoría del color, lo básico. Los Que colores. debes ese video, por cierto. Bueno, Que debes ese video, por cierto, todavía. sí, sí. Yo hice Y uno y sobre gustó todo, mucho, ¿eh? Y sobre todo la gente que decía, yo ni pinto miniaturas y esto me sirvió. Y mm, precisamente vamos a ese rubro del arte, ¿no? Que es lo que mm, comentas. mm, Que es algo que yo no sé si lo has visto, pero a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué haces? Pinto, o sea, le enseño un trabajo, este trabajo yo lo pinté. Ah, qué padre, ¿y tú lo hiciste? No, o sea, solo lo pinté. Entonces es algo que, que a los pintores siempre, obviamente yo sé que hay artistas muy completos como Darren Latham, que ellos esculpen y aparte pintan espectacular y todo, pero mm, digamos que es como en los cómics, ¿no? Que está el de las líneas, está el que sí, entinta, el está el que colorista. colorea. Entonces, yo creo que es un fino, un finísimo arte. Sí. Ya, o sea, más bien esa sería mi pregunta contigo. Este, ¿Cuándo pasa la pintura de miniaturas a ser un, no sé, un libro de colorear en 3D a ser un arte? Es, ¿Cuándo pasa a hacer arte? Es que es complicado. Yo al final nunca lo veo como un arte, o sea, lo veo como, al final, lo veo como un trabajo que me gusta. Y luego también es que hay que diferenciar entre la pintura artística de competición a la pintura comercial. Ok, claro. Siempre me basé en la pintura comercial, que quede bonito, para que a la gente le guste, que se vea la figura, que sea alcanzable para la gente. O sea, que cuando alguien compra el Bosar, tal, lo ve y dice, bueno, a ver si lo intento y tal. Siempre hay Eh, que... Yo diría No que sé, tu estilo de pintura alcanzable para la gente, vamos a yo, dejarlo, más o yo creo menos. que es posible, ¿eh? Yo creo que es posible, porque al final todos empezamos desde cero, o sea, yo empecé también desde cero y fui mejorando, o sea, yo creo que todo en esta vida es alcanzable, creo yo. Si te Eh, esfuerzas, hay una, y siempre lo comento porque siempre preguntan que si las cosas es talento nato o es práctica. Ese dicho muy popular de que la perseverancia vence al talento, ¿no? En mi caso yo trato de ser muy disciplinado, trato de pintar cosas diferentes y mejorar, pero lo mismo me pasó en su tiempo con la música porque es algo que también me gusta. Si llegas a un límite, y era lo que te comentaba, de cómo romper ese límite al que llegas, ¿no? Y solo practicando, yo pienso que no es así como comentabas, ¿no? ¿tú crees que es más talento que esfuerzo? No, yo creo que el talento sería un 10%, Mm. pero ese talento ya, digamos que estuviera en el mismo nivel de práctica, de desarrollo y todo, ese talento sí hace la diferencia.
Porque hay gente Claro, que es virtuosa, pues, o sea, que... claro, hay mucha gente con mucho talento, pero, y puede estar en lo top, pero si el talento no lo ejerces, ahí De ya, acuerdo, ya lo pierdes. de Hombre, acuerdo. yo valoro más el esfuerzo, que al final, si con mucho esfuerzo y práctica y tal, puedes conseguir estar en lo top. Yo De al acuerdo. final, yo talento, yo creo que no tengo, o sea, o si tengo, yo le daré un 5% a mi talento. Yo creo que fue a base de estar De- ahí machacándome ahí de lunes a domingo hasta mejorar. Y luego ya, a medida que pasa, bueno, la experiencia te da Y bastante. las mañas sobre todo. Y sí, por eso, yo en cuanto a si me van a elegir entre talento o esfuerzo, yo creo que soy más esfuerzo que talento. Muy bien, No de sé. hecho, que no, qué padre, ¿no? Es increíble escucharlo de alguien, que al menos nosotros vemos en un nivel, en un plano, diferente, dimensional en cuanto a pintura. Vamos a ser honestos. Digo, ya no te voy a decir más porque van a decir que te ponga a casa, ¿no? Ya de plano. Pero, este, pero hablando de eso y precisamente, por ejemplo, ¿qué artistas, qué pintores te sirvieron en su momento de inspiración? O, por ejemplo, sigues su trabajo porque te gusta mucho actualmente, ¿no? Pues yo al final, cuando empecé y tal, claro, antes era solo, la página más importante era Culminos Not. Entonces era un variado de artistas, o sea, no siempre había cosas ahí como hacían lo metal y tal, pero nunca he estado centrado en un artista en concreto. Porque quería al final no copiar, quería tener mi propio estilo. Entonces siempre me gustan artistas, pero nunca me fijo al 100% de ellos. Y ahora mismo, pues hay pintores a nivel mundial y cantidad, así que cada día salen pintores nuevos. Que eso es lo bueno de poder enseñar a la gente, de ofrecer contenido. Entonces, la gente ya, a lo mejor en 4 meses o 5, tiene un nivel enorme. Sin embargo, hace años era difícil mejorar. Era un arte prohibido. Sí, es que ahora con Patreon, YouTube, las masterclass en eventos, bueno, ahora este año no, Nah, pero este año puro stream. por ejemplo, en los eventos así como Gen Con, Adepticon o Salud en Londres, no sé si lo conoces. Es Te un la evento debo. muy importante en Inglaterra. Son eventos que hacen cursos y ahí la gente va, aprende, habla con los artistas y mejora. Sí. Eso, sobre todo, es lo más bueno. O sea, Y yo creo que también los artistas mejoran en esos eventos. Bueno, yo no sé, ahora sí es donde me tienes que platicar cómo ha sido tu transición a YouTube. A mí se me hace muy pesado hacer contenido, lo hago con todo el gusto y pero tienes que cuidar tomas. O sea, este hobby tiene un montón de características específicas de estética que tienes que cumplir para poder hacer videos de YouTube de esta disciplina. ¿Qué tanto te costó esa transición de libros a YouTube? es súper complicado. O sea, yo cuando decidí meterme en YouTube, la idea fue eso, de poder enseñar lo que yo sé. Entonces dije, ¿yo en qué soy bueno? Yo soy bueno pintando. O sea, yo grabando, editando no soy bueno. O sea, si me voy a poner a dedicarme a editar y grabar, va a quedar... Nada, pues dímelo a mí. Entonces dije yo, pues nada, pues buscaré a alguien que sepa grabar y editar. Entonces conocí a Ruth, que es la chica que graba y que edita los vídeos, y bueno, le propuse mi idea de, mira, yo soy pintor, esto es lo que hago, y quería a alguien que no supiera nada de figuras, nada, Ok. para que ella aportara algo nuevo a la parte de la grabación. Entonces le conté la idea loca que tenía, porque al final yo no tenía ni un ingreso de YouTube, o sea, no había ni sponsor ni nada. Dije yo, esto lo voy a financiar con mis ahorros. Vale. Entonces yo, esto es la idea, entonces ella me dice, bueno, pues vamos a probar. Y empezamos ahí a grabar. Claro, había que poner una cámara detrás, que no me moleste, no meter la cabeza para no Sí, tocar siempre luz. pasa, siempre pasa. Sí. Sí, y sobre todo iluminación. Y fuimos probando cámaras, incluso cuando hago vídeos con el aerógrafo, los que vi por YouTube nunca enfocaban el gatillo.
siempre eran vídeos muy de lejos, Es entonces correcto. ahí probamos a meter una cámara para esta mano, Sí, para que sí. se Para vea los el movimiento del toquecitos, tejido. los Sí, toquecitos girales que siempre vemos. sí. Y fue súper complicado y a base de probar y probar, ya los vídeos fue evolucionando. Y luego ya con la pandemia no podíamos trabajar juntos, entonces me enseñó a grabar, entonces yo ya aprendí a grabar y ella se encarga de editar. No, pues, Entonces, ya incluso fuimos mucho más rápido, porque, claro, ella cuando venía a grabarme, yo estaba pintando, ella grababa, y claro, había un tiempo que ella estaba como aburrida. Entonces, ahora yo grabo solo, luego le mando todos los archivos y ya ella lo edita. Ya lo marco. ha aprendido la humanidad a automatizarte y a optimizar ahora con la pandemia, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso yo este año me mudé de ciudad, me fui de donde estaba y claro, estamos a 1000 kilómetros. Wow, ok. Entonces, Por yo le razones envío los comerciales te archivos. mudaste. Me mudé a la ciudad de mi novia. Bueno, mi novia Ok, vivía conmigo y como yo empecé a crecer mucho, tal, decidimos trabajar juntos. Dejó su súper. trabajo y se puso conmigo a trabajar. Entonces, luego, en su ciudad donde nació, la vida era más barata, no sé, o sea, Ok. mejor comodidad. Entonces, decidimos mudarnos y, y Yo aquí igual súper me mudé feliz. en pandemia para tener el estudio y para pagar menos renta, la verdad. Y me ha funcionado muy bien. Nada como tener un espacio de trabajo. Eso es Sí, parte de sí, lo que le recomiendo a todos los pintores, que quizá no tengas una casa grande, pero que una banquita mínimo donde tengas tus colorcitos y tus cosas para que en cuanto puedas, tengas 30 minutos, te puedas sentar un ratito, lo hagas, ¿no? sí. Porque si llegas todo tirado, te regaña la señora. Sí. Yo cuando empecé a pintar, pintaba en la habitación de casa de mis padres. Incluso cuando me fui de casa y ya empecé ahí a vivir solos ahí, incluso, claro, yo de aquella vivía ahí en un estudio pequeñito, pintaba en el pasillo y tal, y luego ya, a medida que vas evolucionando y creciendo, ya te vas pillando cosas más grandes. Sí, Y ahora lo que y vale mucho tengo la es pena. grande. Y vale muchísimo la pena tener tu espacio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo comodidad. Incluso el local que tengo ahora, yo creo que dentro de un año me tendré que mudar porque se Súper. quedará pequeña. Qué bien. Hablando de, o sea, el estilo Giraldes, porque hablabas de desarrollar tu estilo, y la verdad es que te soy bien honesto, sí se identifica cuando pintas una figura, pero no sé cómo definirlo. O sea, hay pintores que son muy clásicos y que se ve mucho la pincelada, Banshee, por ejemplo, y dices, ah, Mm. eso lo pintó él, pero ¿qué define tu estilo? Pues no sé, yo creo que esa respuesta mejor que la respondas tú, ¿no? No sé. Yo creo que mi No, estilo tampoco al no final sé. es... Bueno, mi estilo también fue cambiando, ¿eh? A medida que Sí, pasaba el tiempo. Incluso dependiendo de la marca, voy cambiando cosas. Por ejemplo, en Infinity el estilo era muy limpito todo. y mucho Sin aerógrafo. embargo, sí, mucho aerógrafo. Sin embargo, luego en proyectos como en Coolmini, como el proyecto de Hate, Mm. ahí usé los metálicos, le metí óxidos. Siempre fue cambiando. Yo creo que, no sé si la gente conoce mi estilo, pero yo creo que puede ir cambiando el estilo dependiendo de la marca, creo yo. No sé. Yo diría que en general siempre veo tonos muy saturados, o sea, muy brillantes, muy vibrantes. O sea, es Sí, algo que siempre veo. Incluso sí. esas de Hate, aunque tienen suciedad, las caras y los rostros son muy, muy Hmm. contrastados, ¿no? Sí, al final lo saturado es lo que le gusta a las empresas, muchas de ellas. Y a la gente, porque llama la atención cuando estás moviendo en el cel, rápido, Sí. scrolleando sin control, te paras, ay, eso está padre, y ya le sigues. Al final es como de estos truquillos de marketing, ¿sabes? De esto de incluso la pintura para las empresas muchas veces se pinta de una manera para que destaque justo a golpe de vista. O sea, sí te Entonces, marcan línea de mando, así, oye, yo quiero que la pintes así. sí, yo prefiero que me den sobre todo el esquema de color o guías, más o menos, porque al final trabajas más cómodo, porque tú Sí, imagínate, te da una figura.
te dice, no, no, tú eres libre. Y luego tú te la pintas dedicándole horas y se la enseña y dices, ah, no, yo quería el dragón rosa. No, pues ya valió gorro. No, a mí en las comisiones de pintura la verdad es que me dan mucha libertad los clientes y no me quejo. Pero sí, o sea, me imagino, pues, para una empresa hay línea de mando y están esperando algo, ¿no? Pero Sí, es diferente. sí, por ejemplo, con Private Press, ahí me dan el esquema, ahí quieren eso específico. Yo prefiero trabajar más así porque trabajan más rápido, ellos están más contentos y al final, tú imagínate que dentro del proyecto de pintar figuras hay varios pintores. Entonces, si tú pintas de una manera y otro pintor pinta de otra manera, pues al final no quedan coherentes. Y hablando de las formas, es una pregunta porque es una polémica siempre en la comunidad. ¿Tú qué prefieres? Porque apenas vi que subiste un video. ¿True Metallic Metal o Non-Metallic Metal? Por rapidez, yo prefiero el no metallic metal. Porque con el true, al final tienes que cambiar de pincel y cambiar de bote de agua. Porque al Sí. final las partículas te quedan en el agua o en el pincel y cuando... Tú imagínate, tú pintas el metálico o la coraza y luego tienes que pintar el pantalón. Si no limpias bien el pincel, te quedan ahí las partículas. O la piel con brillantina, ¿no? Es Por correcto. rapidez, prefiero el true metal. Non-Metallic Metal. Que Pero yo siempre les digo eso, ¿no? O sea, si es non-metallic metal, pues realmente es una ilustración. Todas las ilustraciones no llevan partículas metálicas, ¿no? Pero se mitifican muchas cosas en en la comunidad, ¿no? Pero el True Metal a mí me gusta bastante, ¿eh? Y es muy complicado de fotografiar. Es Ah, el, sí, sí, porque poner los reflejos donde debe ser. Sí, sí, porque te yo muchas afecta la veces le luz. meto, sí, yo muchas veces le meto al metálico colores no metálicos para controlar un poco el brillo. Sí. Entonces, cuando tiras la foto, pues ya pones la figura justo en el ángulo que no te brille mucho o que te brille ahí. Que no te lamparé, ¿no? Sí, pero es súper complicado la fotografía cuando pintas con metálicos. Sí, me acuerdo que Squidmar, que hace unos videos muy bonitos, él mismo dice, yo prefiero, me sale mucho más fácil el non-metallic y se ve más bonitas las fotos, entonces yo lo prefiero. Y sí, es curioso porque se ve demasiado bien en las fotos, ¿no? Sí, sí, a ver, esa técnica queda muy bien en foto y luego en mano, pues ya no empeora mucho, pero ya no queda tan bien. A Exacto, ver, sí. quedan bien, pero no tanto como la foto. Es que depende de la fuente de iluminación. Obviamente, si vas a tomar una foto, pues buscas una lámpara buena, rebota bien la luz y se ve padrísimo, ¿no? Pero en la Claro, vida real, pues, incluso quemas la foto. La de gente acuerdo. quema la foto para que el blanco sea más blanco. Entonces la gente cuando está en Instagram ahí viendo dice, wow, esto luego lo ves en persona y no está tan chido, ¿no? Que Que ese dices, es otro tema de discusión entre pintores, el Photoshop, ¿no? Y el de ese rollo. A mí no me gusta, personalmente solo hago balance de blancos, pero eso sí. genera que el trabajo, para que llame la atención, tenga que ser exageradamente contrastado, ¿no? Entonces, son unas por otras. Sí, a ver, yo el Photoshop lo uso para tocar Ujú. el fondo blanco un poquillo. Sí, el blanco Y, infinito, que le llaman. sí, Yo, por ejemplo, me no, gustan más los fondos negros porque el blanco siento que se ve raro, pero tus fotos me encanta el fondo blanco. Es una disciplina que hay que aprender. Luego no me gusta que rebote a la miniatura el blanco, es medio, yo medio. uso el blanco sobre todo porque esas fotos van para la empresa y les resulta más fácil recortar en fondo Claro. blanco. Y, a ver, otra cosa que te iba a preguntar, y eso está muy interesante. Digo, yo como pintor, pues como es comisión, pues lo que diga el cliente al estilo que quiere el cliente y trato de aprender para adaptarme. Asumo que lo mismo pasa con tus comisiones para empresas. Pero hay un estilo que no te guste de pintura. O sea, me refiero, a mí me piden luego el Grim Dark. No sé si has visto estas de Grim Dark Compendium de Marco Frisioni. Que Eh, vale, sí, Marco Frick, sí, sí, sí. sí, o sea, Es italiano, belga, ¿no? es Algo así. italiano, es italiano. Él. Mm, Y usa muchos óleos y es muy sí. oscuro y muy sucio, pero a la vez se ve contra... esos estilos los has intentado. Hay un estilo que de plano no te Estilo guste. John Blanche, ¿no?
Blanchitsu le llaman. Sí, ¿no? Estilo John Blanche, el Ujú, ilustrador de Games Workshop, ¿no? es correcto. Ese estilo, pues nunca me encargaron. Es que al, al final, sobre todo las empresas de juegos quieren que la figura se vea bien, básicamente, ¿eh? Y Mm, cuando quieren así algo raro, ya se lo encargan a otro. Pero al final la figura tiene que verse, que sea comercial, o sea, que se vea bien. ya. Ese estilo queda muy bien para eventos de competición y cosas así. Sí, sí, es muy histriónico, la verdad es que es muy, muy Mm. interesante. Y hay que saberlo hacer, ¿eh? Sí, Porque no, sí, y yo creo que más bien son un montón de pasos relacionados a un wash, un oil, un no sé qué, un no sé cuánto, se van complementando y juntando esas capas. Es muy interesante, lo tengo que intentar más. y había bueno, hay un chico, creo que es americano, ¿no? Pero no me acuerdo ahora cómo se llama, que pinta marines así, estilo también oscuro, Ujú. con efectos. No me acuerdo Ha ahora. de ser el Grimdark Compendium. Hay un canal de YouTube que solo hacen ese estilo. Y está muy padre, ¿no? Porque volvemos a lo que te decía del arte, ¿no? Que, o sea, sí es la Mm, misma figura, pero es totalmente otra técnica, otra interpretación o otro setting, ¿no? Entonces está, eh. bueno, está muy padre eso, ¿no? Apenas vi que subiste el tutorial de Cartoon de... Salió una como waifu ahí, el que El de acabas de Luna. subir. Ajá, y está padrísimo, es otro estilo. Entonces, Sí, yo con el canal quiero así incluso variar estilos y tal, para que la gente pueda ver y aprender diferente. y hay un estilo que digas, quiero hacer, quiero aprender, el cel shade. Eh, Pues estilo cómic ahí con marcas en negro, ¿sabes? Sí, el cel Como shade. ¿cómo se llama? El Mike, el de Hellboy. Así es. Bueno, no me acuerdo del apellido ahora. Se llama Mike, no sé qué. Mignola, Mignola. Mignole. Sí, sí. Sí, ese que me molaría probarlo de nuevo. O sea, estudiar bien el estilo ese para pintar figuras así. Muy, A muy ver, de ilustración, ¿no? eh, sí, hice, pinté a Goku hace tiempo, pero eso fue rápido, así, para aprovechar, pero Me acuerdo a Pícoro también. me molaría ponerme serio y pintarla bien, o sea, con esos trazos bien, porque eso al final fue un speed painting ahí. Vale. No, es que hay que sacar contenido y seguir el algoritmo muchas veces. Y está padre, o sea, es muy diferente ver un speed painting y el proceso rápido que a que te estén Mm. explicando. Y además, yo lo veo como un descansito para todo el proceso de hacer un video completo y explicar y grabar, sino nada más pintar y divertirte, ¿no? Es que al final, yo creo que es que un vídeo, bueno, tú ya sabes bien, es mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y al final la gente ve 20 minutos, pero ahí a lo mejor hay como 2 o 3 días de trabajo, porque es grabar, luego minutar, editar, grabar el audio. Es es súper complicado eso. Sí, y que realmente ahí me lleva a la siguiente cuestión. Eh, ¿Cómo observas la escena de contenido de pintura en nuestro idioma? ¿Y por qué crees que de alguna forma cuesta más llegar al mercado estadounidense? Yo vi que le pone subtítulos, vi que en algún momento estuviste haciendo voiceover, pero también Sí, es otra chambota, ¿no? Entonces, sí. Aún estoy probando cómo encajar todo eso, porque primero inicié con subtítulos, luego le metí la voiceover de Tom, que es un amigo americano, y ahora volví a los subtítulos. Pero claro, yo lo que tengo claro es que yo vivo en pintura, no, a mí vivir de YouTube de acuerdo. no es cosa mía. Pero quiero al final que toda la comunidad pueda aprender mejor. Y lo que estoy viendo es que, claro, con los subtítulos, el problema que tiene es que la gente, si está viendo el vídeo, le cuesta leer, sobre todo a los americanos. Sí. Pero, por ejemplo, a los europeos, por ejemplo, a los franceses, alemanes y tal, no les importa leer subtítulos, porque al Ok. final ellos tienen un idioma, entonces Y están hablando acostumbrados. al respecto, es una cuestión que veía que platicaba Chavo Trovarion en un video, ¿por qué consideras que la escena europea
tiene tanta avanzada en el nivel de pintura, hablando de europeos, porque lo podemos ver en los rankings de Simon, en las competencias, la verdad es que sí están un pasito más arriba de todo el resto del mundo. ¿Por qué consideras que es así? El nivel de pintura, yo creo que al final fue buena pregunta, no sé. Sí, es interesante, ¿no? Buena pregunta, ¿por qué los europeos como si tuvieran más nivel, ¿no? Es correcto. Sí, o sea, en promedio, obviamente hay grandes pintores de todos lados, Sí, pero si hacemos un promedio justo y correcto, vemos luminarias en España, ¿cómo se llama? Sergio Calvo, ¿cómo se llama sí, Arturo Sergio Calvo, Peña, Armero, Banshee, o sea, sí. ¿por qué crees? Yo creo que al final es más tradición en la pintura, creo yo, ¿no? Yo creo que al final el hobby está como más crecido a nivel pintura en Europa, pero ahora a nivel global ya se está expandiendo bastante. Correcto. Y yo creo que hay cantidad de americanos ya súper buenos, Sí. aprendiendo al final todo esto se junta, ¿eh? Al Sí, final sí, vale ¿qué un es la poco idea, no? De la interconexión y de la comunidad, lo que sí. hablabas de los videos. Sí, por ejemplo, España hace años, no sé, de nivel a, no sé, habría 20 personas buenas, pero ahora ya hay 50 o 60. O sea, al final con los Patreon, los cursos online y todo, la gente va aprendiendo. Yo creo que esa, al final es tradición del país que van Sí, porque todos los mejorando. materiales, o sea, bueno, las mejores pinturas, lo mejor de todo sale de por allá. Entonces, nos causa, si tienen el monopolio de algún conocimiento mágico español, especial, pues que no le comparten a los demás, porque hay gente tan buena, ¿no? Yo creo que al final México va a haber gente buena. O sea, yo creo que al final, con tu canal de YouTube, si sigues dando contenido ahí, la gente va a ir mejorando y va a ir creciendo. Yo creo que al final son etapas. Digo, es complejo en el sentido que, bueno, nosotros, como te comenté, aparte vendemos productos que nosotros hacemos y que nosotros distribuimos para ayudarnos, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, si el nicho por allá es pequeño y no te da, digamos, un canal de YouTube para mantenerte, solo por el canal de YouTube, pues aquí es un décimo, ¿no? Entonces, te tienes que asegurar de que tratar de crecer en ese sentido en el YouTube y ofrecer ese valor agregado del producto y es todo un balance, una chamba. Vivir de YouTube, yo creo que vive poca gente. Sí, De un canal de pintura, yo creo que nadie vive de eso. Tienes que tener un Patreon. Por ejemplo, todos, sí, Miniac, sí, ¿qué más está? Juan Hidalgo, sí. tiene un Patreon. O sea, ¿quién más está ahí? Eh, Pues todos, así. creo, Squeezemar, Hitman también tiene un y a Patreon. pesar de que tienen números muy grandes, necesitan ese Patreon, más los links de afiliado de Amazon, hay que rascarle Claro, más colaboraciones como haces tú con empresas. claro, ellos al final, lo más importante en YouTube es el RPM, que son el dinero que te pagan por cada 1000 visitas. Ujú. Si lo tienes alto, pues te pagan mucho más. Entonces tú a lo mejor tienes 10.000 visitas, pero si tienes el RPM muy alto, ese vídeo te compensa. Ya, sí. Ahí ya te entra estrategia. Sí, sí, por eso es que vemos actualmente en YouTube tantos gameplays de 2 horas diario, ¿no? Para poder hacer dinero de Sí, cosas. hay mucha gente que tiene a lo mejor 1 millón de visitas y no gana apenas nada, ¿eh? Eso depende al Sí, final del algoritmo, de los patrocinadores, de es un ese vídeo. enigma YouTube. Es súper complicado, ¿eh? Es un Yo, enigma y yo va ya estoy, cambiando, como esa película del Maze Runner que se va modificando el laberinto conforme sí, corre. Así lo siento. Y no, es que tienes que poner este tipo de miniatura, no, es que etiqueta esto, no, es un enigma, la verdad. estoy probando. Yo lo que tengo claro que mi trabajo principal es pintar para marcas y lo de YouTube es como algo para ayudar a la comunidad. Eso fue mi meta. Pero seguramente también a las compañías les gusta que hagas ese contenido porque llega más gente, ¿no? O sea, Claro, es se que complementa. Claro, es que luego cuando empecé a crecer en YouTube, al final los patrocinadores que colaboraban conmigo desde hace años, o sea, Vallejo y tal, le conté el proyecto y dije yo, mira, que si me ayudáis a financiar este canal,
esto va a crecer mucho más y os va a ayudar a vosotros. Entonces las empresas empezaron ahí a poner publicidad. Entonces es bueno para ellos, bueno para la comunidad y al final se consigue un puesto de trabajo porque Sí. la chica que edita tiene un trabajo gracias a eso. Sí, sí, sin duda. ¿Qué es lo que te comentaba, no? Una Yo, por cadena. ejemplo, he podido dar trabajo a través del negocio y es maravillosa esa sensación. Decir que yo empecé así, en mi momento, empecé así con mi pincel o mi cúter, ahí andaba a poderle dar trabajo a alguien, me vuela la cabeza, ¿no? Me imagino que... Sí, que es flipante. Entonces ahora hay marcas, yo pinto para muchas marcas, entonces me dicen, pues si puedes haz un vídeo. Dije yo, bueno, pues genial, pues si pues ya puedo. apoyas el canal. Entonces, es que al final es como ganan todos. Gana la comunidad, que tiene un contenido de calidad gratis, gana la empresa porque le enseño a pintar a la gente y al final las marcas como Vallejo, Artisopus, que pueden mostrar sus productos. Es Al correcto. final Que, es todo que bueno. ahorita te voy a preguntar de eso porque nosotros vendemos aquí Artisopus y Redgrass. Dame un segundo, vamos a hacer un corte a ver si todo quedó bien grabado y seguimos porque si no vamos a hacer un coraje tremendo, ¿no? Quitamos la pausa y estábamos precisamente hablando de lo de la pintura profesional y es una pregunta que te quisiera hacer. Yo sé que en México es muchísimo más difícil, pero a lo mejor ya no tanto por las benditas redes sociales. Y mi pregunta va, ¿cuándo sentiste y diste el paso de puedo pintar porque me gusta a puedo ser un profesional? ¿Y qué le recomendarías a una persona que su sueño es dedicarse a la pintura? ¿Cuándo fue la decisión? Es correcto. Fue... A ver, yo empecé de una manera muy rara, o sea, tenía como, bueno, en el instituto una asignatura que era de manualidades y tal, y nada, me vi un día un anuncio por la tele y decidí comprarlo y era pintar figuritas. Y Ok. eso me encantó bastante. Y ahí pasó un año y tal, y dije yo, voy a buscar más información. Y conocí a Game Workshop y dije yo, pues hay gente trabajando de esto. Entonces dije yo, bueno, pues voy a intentar mejorar y a ver si algún día puedo dedicarme a eso. Y justo en el 2000 y algo, 2002 creo, o 2003, conocí a una empresa y dije yo, bueno, pues cuando acabe de mis estudios, que yo hice mecanizado. Mecanizado es tornero fresador, Órale, ok. ¿sí? ¿Sabes? Bueno, Sí, lo sí, de sí, sí. hacer piezas de metal para Sí, de barcos acuerdo, o... sí. Que Y es el CNC que se usa también para corte láser. Nosotros hacemos un montón de cosas de corte láser, entonces entiendo perfectamente. O sea, ¿llevaste AutoCAD y esas cosas también? sí, Ok. cuando estaba Pues ahí ya dije hubiera yo, sacado los organizadores de pinturas girales ya de una vez. pues molaría bastante. Pues sí. Y, y Nosotros vamos nada, a sacar, de hecho, ahorita unos módulos de estaciones de trabajo, porque aquí en México no hay que traerlo del extranjero, y pues es una la nota más, porque la madera tiene regulaciones, ¿no? Entonces, pues ya, sí, ya vas tarde, Ángel. algún día lo haré. Y nada, dije yo, bueno, pues cuando acabe mi último año de estudio, pues me voy a lanzar a dedicarme a eso. Y toda la gente en contra de, no lo hagas, no lo hagas y tal. Nada, pero yo al final me lancé y di el paso ese de ser un hobby a algo profesional. Algo profesional, entre comillas, porque con lo que ganaba no podía salir de casa. Claro. Y estuve ahí bastante años y tal, entonces empecé a trabajar más y cuando ya tenía mucha presión a nivel social, dije yo, pues mira, me voy a lanzar más, me voy a independizar y a ver si esto me da para vivir. Al Y mar. los primeros años fueron muy difíciles, pero al final fue constancia. Y consejo a la gente que quiere dedicarse a eso, pues yo creo que al final da igual que quieras ser pintor de figuras o no sé, yo creo que tienes que trabajar en lo que más te gusta. Creo que es muy difícil, sobre todo, pero yo creo que siempre hay que intentarlo, sí, porque si no intentas y te quedas ahí diciendo, ojalá hubiera hecho eso, pues siempre te queda ahí la espinita clavada, creo yo, ¿no? Sí, sí. Y solo se vive una vez, ¿no? Entonces, Sí, yo me lancé y podía haber salido bien o mal, y al final me salió bien. qué bueno. Pero si hubiera
he hecho caso a la gente diciéndome, no, que tu trabajo tienes que ser mecanizado, o tornero fresador y tal, pues ahora mismo no estaría hablando contigo. No, Y yo bueno, creo que a la gente que empiece y quiere dedicarse a eso, yo creo que es posible. Yo creo que al final yo puedo ser un ejemplo de que se puede vivir de eso. no, Y definitivamente nos queda clarísimo y por eso quería preguntarte, ¿no? yo Yo, creo yo te que puedo decir que el que yo quiera trabajar, dobleteo, ¿no? Y es muy difícil porque tienes dos trabajos y estás como loco todo el día y no puedes, o sea, hay veces que digo, o pinto las comisiones o mejoro mi técnica, que esa es otra, ¿no? Y atiendo a la bebé y atiendo mi trabajo, entonces es una locura. O sea, sí tienes que decidir, ¿sabes qué? Voy con todo, ¿no? Me aviento al mar. y sobre todo también hay que pensar que cuando decides de hobby a profesión, es un... Mentalmente te tienes que tener muy claro porque ya deja de ser tu hobby. No Pero lo mismo. entonces Tu tendrías hobby. que, Para ¿consideras ti. que habría que agarrar otro hobby? Sí, tienes que hacer otro hobby porque al final eso ya no es tu hobby, porque al final tú cuando era tu hobby lo pintabas para disfrutar y pintabas lo que te gustaba, pero ya cuando entras como una profesión tienes que pintar lo que te manden. O sea, ¿tienes tú otro hobby? Ah, otro hobby. Sí, Sí. al final yo siempre jugaba baloncesto y tal, pero ahora mismo creo que mi hobby es YouTube, creo yo. Me está Ok, gustando, me lo estoy pasando bien. órale. Y bueno, yo ahora con la pandemia tampoco puedo hacer nada, es que Bueno, sí, 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 sí. me mola ir Yo al mi hobby es la cine, música, ¿no? O sea, a salir, ir al cine, o sea, lo típico, pero este año fue, no sé si en México, pero aquí en España, sí, sí. Una locura. Yo llevo encerrado 8 meses. Lo bueno es que soy soy bien ermitaño, ¿no? Honestamente no sé mucho de salir. Y como fue una bebé pandemia, él tiene 7 meses, pues toda la sí, pandemia ha sido, pues no vayas ni a la esquina, ¿no? Por la bebé. Entonces, pues yo feliz en mi casa, desde el home office. Pero sí hay gente que le ha afectado mucho. Y de hecho, mm, que se ha acercado a todo este mundo del modelismo. Precisamente lo que te comentaba, de que reencontraron ese tiempo libre por fin para hacer algo que les gusta. Señores muy grandes que han venido, este, a comprar, que quieren tomar clases, que toman clases en línea, que está acá conmigo y sí. todo, y que se apasionan nuevamente por algo, y es increíble, ¿no? O sea, es un hobby muy bonito. Sí, es que al final este hobby es súper bonito y disfrutas. Sí. Yo cuando la gente que empieza y tal se obsesiona de yo no llego a tu nivel y tal, yo digo, pero al final es que tienes que disfrutar. Y que nadie te diga que la figura está mal pintada o cualquier chorrada. Es que sobre todo en mucha competición, cuando participas, hay gente que te va ahí a hundirte. Te comprendo perfectamente. Es necesario eso. Yo creo que al final es un hobby, te lo tienes que pasar bien. Y si quieres competir, bueno, pues vete, pero ten claramente que al final no hay nada escrito en las votaciones. Porque ¿quién te dice que esta figura es mejor esta que esta? De acuerdo. Es todo muy relativo. A ver, hay cositas que sí, pero cuando ya las dos figuras están a un buen nivel, es muy difícil decidir cuál es la mejor y cuál no. Entonces yo creo Sí. que la gente que empieza tiene que disfrutar, divertirse y ya está. Y Que pasar de fíjate ahí. que esa es otra cosa que siempre pasa con la gente que empieza, que se empieza a comparar con redes sociales, donde está el Photoshop, están las técnicas exageradas que en persona no se ven bien, están un Mm, montón de cosas aledañas referentes obviamente al marketing que mm. distorsionan la percepción de la realidad de lo que es el hobby para la gente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en línea porque no siempre es real, ¿no? Sí, sobre todo, yo, a ver, desde que tengo el canal, no sé cuántas preguntas recibo al día, pero son bastantes. Y yo siempre digo que no te obsesiones, o sea, no es lo mismo estar pintando cuando empiezas que haga. Llevo ya 17 años pintando, creo, no sé, ya soy un, un abuelo. Yo llevo casi 5, o sea, apenas voy arrancando. Pero Lo bueno, la mejor, tecnología y la información ha ayudado, como sí, comentas. hace 5 años ya tenías información bastante. Sí, Es y que hablando de eso, no sé, queríamos preguntarte, ¿qué opinas de la escena latinoamericana de pintura? Si conoces algunos generadores de contenido
que conozcas, sigas, hayas visto algo, es tu primer acercamiento, platícanos, porque pues, obviamente como fanboys queremos saber que... Pues en Latinoamérica, bueno, porque me escribiste, estuve viendo tus vídeos, Gracias, pero gracias. así como es en hispanohablantes, no, apenas hay, no encuentro. Y luego de Estados Unidos, pues el de Miniac, Sí, el sí, de- sí. y, y ahora no me acuerdo el chico este americano que tiene el pelo largo, que tiene gatos, que muchas veces sale con los gatos. Ah, caray, no. Te la Eh, debo. no sé. No me suena. Luego lo busco, tiene una voz súper dulce. Muy bien. No, pues es que es eso, ¿no? Y parte de ese el esfuerzo que te decía de que gente de acá vea que, y gente de allá, que te vamos a pedir el favor que nos ayudes a compartir, ¿no? La entrevista y todo, vea que existimos, que le echamos muchas ganas y en ese tenor hay un grupo aquí, que siempre lo comparto en todos lados, lo comento en Face. De hecho, ellos venden marcas que nosotros no, el dueño del grupo, y yo lo patrocino porque le digo que no somos competencias, no somos aliados para crecer. Y el grupo se llama La PAMP, que es los pintores anónimos de monitos de plástico. Entonces, primero, pues todos que son tus fans, y que si les puedes mandar un saludo a la PAMP, por favor, ¡Saludo! a la PAMP. Y Luego me paso segundo, al grupo para saludarlos ahí. perfecto, ahí lo puedes encontrar en Facebook, PAMP, tal cual, PAMP. Y es un grupo donde está vetado a hacer críticas, pues mala onda, ¿no? Todo el tiempo entra gente nueva. A mí me parece maravilloso porque así esté horrible. Oye, yo te recomiendo esto. O preguntan, oye, ¿cómo pintar turquesa? Mira, yo te recomiendo. Todo el tiempo es apoyado a todo el mundo. Y es el grupo más grande y más longevo de México. O sea, tiene 9 años ese grupo. De hecho, ahorita está en una premiación pues la gente sube sus fotos y van a regalar cosas a todo el mundo de patrocinadores. Nosotros también vamos a regalar algo de Best of Show. este, y es eso, es lo que dices, es promover el hobby, la pasión nada más por promoverla. Olvídate de que si el nivel, que si está muy bonito, o sea, lo que se premia ahí es que la gente pinte y comparta. Y creo que esos espacios son los que se necesitan para que precisamente podamos crecer todos, ¿no? Sí, yo creo que es lo más necesario eso. Es que si no existieran esos grupos, al final esto no crece. Y lo que comentas de eso de la competencia, es que al final la mayor competencia en nuestro mercado son los videojuegos o De otros acuerdo, hobbies. de acuerdo. Ahí está, porque tú al final, si hay dos marcas de pinturas, bueno, son competencia, pero al final, si se unen, van a atraer a más público. Y Sin muchas son embargo, complementarias, ¿no? También. sí, tú imagínate un chaval que está ahí dudando ¿te pones en tu casa a pintar figuras o tienes aquí un videojuego? El No, y Assassin. aparte es satisfacción inmediata, porque, o sea, lo tienes y ya estás jugando gratis y te estás divirtiendo. En la pintura, precisamente por ese rollo de ver Instagram, no, es que no me va a quedar así y pues genera ansiedad, estamos más acostumbrados a que con un clic ya quedó, no a que tengas que esforzarte para lograr algo. Entonces sí, es una competencia dura. De hecho, lo mismo dice este señor, ¿quién es Creo que el de Netflix dice que sus competencias más fuertes son las redes sociales, porque están compitiendo por la atención de la gente, no porque te compren, ¿no? Ahí está. Está grave el asunto, ¿no? Por el Es tiempo que, libre. a día de hoy tienes cantidad de contenido. Y la gente, Sí. Pero siempre se agradece un contenido en tu idioma, en tus sí, términos, y por eso es que acá somos super fans, ¿no? De todo lo que andan haciendo por allá. sí, yo creo que al final, canal de hispanohablantes va a haber más, creo yo. Yo creo que Yo preguntaba en un stream de Miniac, precisamente le pregunté, ¿conoces algún canal latino? O sea, y me dijeron, Ángel Giraldez. Y le digo, no, o sea, de Latinoamérica, nadie. Entonces, sí, es un trabajo que se tiene que hacer, es complicado, pero pues ahí vamos, yo ¿no? creo que es tiempo. Al final, eh, bueno, yo hablo en español porque es mi idioma y De tengo más acuerdo, soltura. de acuerdo. Y, pero yo creo que al final, yo creo que puedo ayudar a más gente a seguir creciendo. Yo creo que al final, si tú sigues haciendo contenido, hacemos colaboraciones y tal, esto va Sí, para arriba. no, Eso va a y lo animar veo en a los más gente. números, lo vemos en los números, ¿no? Como
va creciendo el Sí. interés y los comentarios y todo. Mm. Y sobre todo, yo diría, apenas empezó un canal nuevo la verdad es que no conozco al chavo, se llama Malo Miniatures, este, hace Dungeons and Dragons, Estudio Biblion, hay varios creadores de contenido mexicanos o latinos, y yo lo primero que hago es darles likes, dejarles comentarios, compartirlos, o sea, en aras de que crezcan y de que se animen, porque es muy duro hacer este contenido, sobre todo de calidad, y yo creo que es lo que necesitamos todos para Yo tener creo que visibilidad. colaboraciones entre canales es lo ideal. Es que al final no somos competencia. La Sí. gente, no sé en México cómo lo ven, pero aquí en España es como de, no, esto es mío, no, Eh, no tal. heredamos un poquito de lo suyo, Sí. créeme, ¿eh? Yo creo que al final las colaboraciones y ayudar a los demás, al final te viene de vuelta. Pues mira, con todo gusto, lo que te decía de que estamos haciendo nuestro proyecto de miniaturas, que te voy a hacer el comercial, perdóname, pero te vamos a mandar una, eventualmente, profesionalmente, como empresa que somos, para que la pintes. Y también lo que necesites, quieras colaborar con nosotros, adelante, porque A lo mejor algún día tenemos que hacer un directo. de acuerdo, sí, sí, de acuerdo. Porque, bueno, yo quise hacer esta primera prueba. Te digo, eres el padrino de esto para tratar de hacerlo lo más profesional posible, que entiendan cómo va el mood, invitar a más gente ya viendo este contenido. Te agradezco infinitamente que te hayas lanzado así. Entrevístame, no sé ni qué onda, pero entrevístame. Venga, sí, a lo No, 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 habla muy bien de ti, la verdad es que me sorprendiste. bueno, te acepté la entrevista porque así limpié mi mesa. ¿Por qué qué? Porque estuve limpiando la mesa y dije yo, así me obligo a limpiar. No, por eso es que mi ángulo está fijado específicamente a lo que se ve limpio, porque si no, es Y muy difícil tener en orden tu espacio de ayer trabajo. estuve ahí terminando dos figuras y dije yo, venga, ya, el domingo. Te agradezco muchísimo. Nada, bueno. De hecho, por ejemplo, hay una pregunta, casi siempre, y me pasa porque vendo cosas caras premiums del hobby, y lo pasa con Artisopus o pasa con Redgrass, me dice, necesito eso para pintar, yo les digo que no, pero que ayuda a tener herramientas correctas, y en ese sentido es la pregunta, si tuvieras que elegir la mejor herramienta posible, ¿qué elegirías? ¿Pinturas, pincel o paleta húmeda? Difícil, ¿eh? Sí, está ruda. Me la hizo un buen amigo, estábamos Es que platicando en la entrevista y no supe la qué paleta, decirle. la paleta la puedo omitir, pero entre el pincel y la pintura es difícil, ¿eh? Porque un mal pincel Sí, no, te da dolores de cabeza. y una mala pintura igual. Pero una que dijeras. Pues, pues te voy a Pues, escoger la pintura, creo yo, ¿eh? eh, ok, O sea, repito, entonces repito. pintura. Yo también me quedé con pintura, con mi cuate. La verdad es que una pintura correcta te resuelve la vida. Sobre todo si es suficientemente Sí, opaca, ¿no? sí, O se sobre admite todo eso, mucha ¿eh? agua también. Me encanta que no se rompa con mucha agua, es maravilloso. Porque te Yo ahorras los ahora broches. llevo como un año testeando productos para Vallejo y tal. Y bueno, hay algunos colores de Vallejo que no son buenos. Ya estamos ahí desarrollando cómo Oye, mejorarlos y pues tal. coméntales del negro de Game Color, lo odio. El negro De- mate de Model Color me fascina, pero el negro de Game Color, uy, igual el rojo fuego, uy. y los amarillos te gustan? No, tampoco, la neta. Sí, les cuestan un poco porque el pigmento es más grande, ¿no? Yo lo que hago Eh, es diluir los amarillos con tinta amarilla y ya más o todo eso, menos. todo eso ya está en la lista para renovarse. Ya. Qué bueno, pues sí. Pero por ejemplo, el set de extra opaco. Eso es muy bueno. Es maravilloso, me encanta. El gris carbón que tienen, Eh, el rojo denso. Y ¿cómo se llama? El ocre denso es súper Ah, bonito. sí, es que tengo esos colores extropacos y también me gustan mucho los sets de Fantasy Pro. No sé si has usado los de Nocturna, de Ah, Vallejo, vale, sí, 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 sí. que tiene un dragón y uno de piel de elfo y uno de piel Sí, maléfica, algo son así. colores más desaturados, algunos, los violetas y Algunos. tal. Úsalos, son maravillosos. Diles, oye, ¿por qué no están aquí? Digo, yo no vendo Vallejo, me encanta, es con la marca que empecé. Y Mm. pues no me canso de recomendarla, porque aparte tengo un cuate que las vende, el que te decía.
Y es una gran marca. O sea, nosotros usamos Scale, yo lo uso de complementario, muchas cosas de ambas marcas. Y siempre Mm. les digo a la gente que muchas cosas que no tiene una marca, las tiene otra, ¿no? Entonces no tienes Mm. por qué casarte con una y solo esa y no le voy a comprar a nadie más, ¿no? Sino agarra lo bueno de todos los mundos, ¿no? De Citadel me encantan las pinturas técnicas. Tienen Sí. pinturas técnicas que te ahorran muchísimo trabajo y son muy buenas, ¿no? Mm. Entonces, Él tiene pinturas muy buenas para los wargames. sí, sin duda. O por ejemplo, me gusta mucho el Noon Oil, y el Agra Shade, pero los que son gloss, porque Mm. resbala hasta el fondo como si fuera óleo y no mancha tanto, ¿no? El Mm. proceso. Entonces, tienen sus cosas muy buenas. Menos Sí, los botes sí los odio. cada marca tiene sus cosas buenas, es como todo, ¿eh? Sí, no hay por qué casarse. Eh, Era lo que hablábamos, ¿no? O sea, si te gusta Warhammer, perfecto, pero pinta otras cosas, ¿no? O sea, mm. hay mucho que aprender de un montón de estilos, de un montón de figuras. Te compras un jueguito de mesa y trae 20.000 figuras hoy en día y le Sí, puedes dar, ¿no? sí, los juegos de Cool Mini te traen cantidad de figuras ahí. Que eso me lleva a la otra duda. ¿Ángel Giraldes juega o solo pinta? Yo empecé a jugar cuando empecé el hobby. Jugaba a Mordheim, Mordheim, sí, sí. ese juego de escaramuza. Ok. Y al Fantasy jugué algunas veces, pero no me enganché. Y luego cuando entré en Infinity, jugué 2 veces y ya. Dije, "No puedo más". Está bueno el juego. La verdad es que la gente de Corvus Belli hace buenos juegos. El que sacaron de Aristei es muy bonito. Es que nosotros aparte hacemos reseñas de juegos. Hicimos el de Coast One. Aparte de que las minis son muy bonitas. Son menos de entrada porque es muy fácil que te queden feas. O sea, que Workshop, ¿no? Le pones un wash y ya se ven los detalles, ¿no? Pero tienen juegos muy buenos y me gusta mucho Corvus Belli en el sentido del engage que tiene con la comunidad. Nosotros nos han compartido un montón de veces contenido que hemos hecho de sus juegos y siempre están ahí, ¿no? Pendientes y se me hace muy, muy padre, ¿no? Digo, no todas las compañías tienen esa apertura, ¿no? Sí, Sí, entonces, ahorita, hoy en día, nada. Pura nada. pintura. No me enganché al final. No, soy Sí, más de pintura. estoy contigo. No, y aparte que ahora, ¿no? Pero, Sí, la es verdad. que aún no encontré el juego ahí que me enganche. Ya. No sé, a lo mejor porque como trabajo a diario de esto. No. Bueno, son cosas muy diferentes, o sea, es que aparte esa es la otra, o sea, un wargame requiere un montón de horas, un montón de unidades, un montón de involucramiento, hacer una lista, entender un montón de reglas, y hay juegos de mesa que tienen miniaturas y todo, pero que son muy, muy sencillos, ¿no? Hice un tutorial del de Marvel United, que son los Marvel, pero vienen chibis, Sí, así los muy, cabezones muy pequeñitos, los bonitos. chibi. El juego es sencillísimo, lo aprendes a jugar en 2 minutos y está pensado para que juegues con tu niño, ¿no? O con gente que nunca ha jugado nada. Y eso lo aprendes así y tiene unas figuras muy bonitas. Y era lo que comentaba, quizá no es el juego más increíble del universo, Mm. pero tienes un entretenimiento extra porque las minis son muy bonitas de pintar y tienes un juego para jugar con alguien que nunca lo ha hecho que va a aprender de volada. Entonces ha ido evolucionando ese tema. Ya no es solo clavarte y no si el wargame y la lista, sino te la puedes llevar leve y pintar algo Mm. bonito, ¿no? Sí, a mí, Entonces, si son juegos así súper sencillitos y tal, sí, eso sí que me animaría. pues Pero, vas a tener que checarlo con calma. ay, Pero chécate esos chivis, la verdad están muy bonitos. El canal, ay, ¿cómo se llama? Son españoles también, para no variar. Este, que han estado pintando esas chivis. Es Big Child Creatives. sí, 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 lo Uf, conozco, que, o sí. sea, un estilo totalmente histórico, me encanta. Mm. Y de ahí dije, bueno, quiero intentar su estilo en un video, ¿no? En español. Y he aprendido mucho. Subir contenido a su canal, pero creo que pararon, creo, ahora. No, Sí, es que es bien difícil, ¿no? es que bueno, yo colaboro con ellos. Le hice un par de vídeos de su Kickstarter y tal. Es complicado, porque tienes que tener ahí alguien que grabe, que sepa editar. Sí, sí. Son Eh, un conjunto de habilidades que no te imaginas que vas a tener que tener como pintor, ¿no? Como fotografía, iluminación, hablar a cámara, tono, equipo, es un drama, ¿no? O sea, eres un hablar artista a completo. cámara.
es súper complicado, ¿eh? Bueno, yo tengo que editar todo, me ayuda mi socio Luis, pero en general, pues yo aprendí edición, marketing, importaciones, pintura, modelado, está loquísimo. O sea, Sí, a ver, la gente que se dedica al final a hacer contenido para YouTube aprende a base de machacarse ahí, pa. Pero lo de hablar a cámara es súper complicado porque, claro, tú dices, tú ahora estamos hablando porque no vemos las caras. Hablar a un objetivo es súper difícil. Pero al final, pero te has ido soltando mucho más. Ahora ya hasta te echaste tu skit con el Blood Bowl, ¿no? eh, sí, a ver, los primeros vídeos estaba muy, A todos nos pasa. muy intención. Y claro, además también la chica que editaba no la conocía de nada, entonces era aún más incómodo, pero no, ahora más o menos ya me suelto más y tal. No, y más que ella Y no sabía del tema, ¿no? O sea, alguien que sea fanboy del tema, ay, es Ángel Giraldez, una persona a pie, pues tú sales a la calle y ni sabe, ¿no? O sea, pues, entonces, le estás ahí actuando y diciendo tus cosas que la chava ni entiende, supongo que ha de haber sido complicado, ¿no? sí. Pues, pero bueno, ahora me lo paso bien. Para mí es como un hobby lo de YouTube. Me mola porque ves cómo vas evolucionando, creciendo, y entonces es lo que más me mola, es, no sé. Y Yo me lo paso. hablando de ese mundo normal donde te digo, donde realmente, pues, de alguna forma no existimos, ese mundo terrenal que no está en el hobby porque es de nicho. Si no hubieras sido pintor, ¿a qué te hubieras dedicado? Así algo que digas, me gustaba mucho. Yo iba para, no sé si en México, INEF es lo de educación física, Ok, sí, para ser monitor ok. o cosas así. Iba para eso, pero al final me metí en mecanizado. O sea, Imagínate, yo quería componer música para películas y videojuegos y me metí en ingeniería petrolera, o sea que no sabemos a dónde nos va a llevar el... claro, yo iba para educación física y entrenador y tal. No sé cómo se torció mi camino al mecanizado y del mecanizado acabé pintando figuras. O sea, Y fue yo pim, la pim, pim. verdad atribuyo el estudio de ingeniería al miedo, ¿no? O sea, que te meten socialmente de qué tal que no la haces, qué tal que no se puede, y tienes esa sugestión de chavo y tienes mucha presión encima. Y dices, bueno, tengo y tengo mi plan B y mi plan C y Sí, pero al final el plan B y el C nunca se realiza si no te lanzas. De Es acuerdo. súper complicado. Sí, lo que hablamos. Yo, yo al final, si algún día tengo un hijo o algo así, siempre le diré que se la juegue, no sé. Yo y siempre estaré apoyándole y tal, pero yo creo que la mejor decisión es decirse, si quieres algo, vete a por ello. Si te sale mal, pues Y, ya lo has y, intentado. y de hecho, hablando de ir a por ello, ahora es cuando me gustaría, digo, te agradezco todo el tiempo que nos has dedicado, me gustaría que me comentes por qué va Ángel Girales este 2021. O sea, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué planeas hacer este año? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Vas a Pues sacar tu ahora línea de mismo organizadores? mi plan es, nada, ahora con el local nuevo ya va a venir a trabajar conmigo José, un chico que pinta conmigo las figuras. Ahora ya vamos a estar en equipo en el Súper. local. Y el 2021 se está renovando la web, que saldrá para el próximo año. Y ahí voy a ofrecer a lo mejor cursos online, sobre todo. Pues la gente me está preguntando mucho. Sí, sí, sí. Es Más una contenido. necesidad real de hoy en día, ¿eh? De verdad. Sí, pero me lo tengo que pensar bien porque al final, como tengo mucho trabajo de empresas, pero claro, Sí, estoy recibiendo mucho correos de gente y tal, y a lo mejor estoy barajando cursos online ahí. Y luego, más contenido en YouTube es una de las cosas principales. Y luego también, ahora porque está la pandemia, pero tenía como una especie de tour por España, ok. también de varias tiendas. En Alemania también me ofrecieron. Y luego proyectos así como secretos Ok, ok, nada, no con pasa nada. Con Vallejo y con Harvard and Steambeck. Súper. Ya nos dirás si te Sí, apoyaremos ahí a difundir. Les sí, digo, en lo que se cosa pueda de por acá. hacer cositas. No, pues súper. De hecho, hablando de los tours,
Esa sería otra muy buena pregunta. ¿Conoces México? ¿Conoces Latinoamérica? No, nunca fui, pero me Uf. molaría ir. Además, Sebastián, el de Art Hobbies. Ah, No sé si lo ok. conoces. Sí, él está en Mérida. Él está en Mérida. Yo estoy en la Ciudad de México. Mi, Sí. mi cuate, el que te comentaba, que está en la Riviera Maya, está en Cancún. Este, entonces, platicábamos precisamente de hacer unos como Mm. seminario, un evento, algo entre Wargames y pintura, en un hotel, a todo dar, entonces, tienes toda la invitación abierta, nada más es que se acabe el apocalipsis zombie y Y- ¿Me vas a poner tequila o no? Ah, esa es la pregunta. Yo la verdad no bebo, pero me preguntaron específicamente si prefieres la cerveza o el tequila. Yo prefiero cerveza. Ahí está, cerveza. Bueno, ya, tienen su respuesta, muchachos. Me dieron tequila, bueno, sí lo conoce, Celso. Es un tío mexicano que fue adicto, bueno, no sé. Ni idea. Claro, es como decir, te Es que digo, así como tú dices que no estás en los Wargames, yo estoy más en la pintura que en los Wargames. No conozco tanto al respecto, ¿no? es un tío ahí, bueno, es mexicano y tal, que lo conocí incluso, o fue Israel, no me acuerdo. Bueno, yo cuando voy a Ético y tal, siempre al final nos juntamos la gente que hablamos español, o Claro. sea, como son mexicanos y tal, estamos ahí platicando mucho. Y te Y, dieron tequila. ¿cómo? Y te dieron tequila. Sí, me dieron tequila. Pero No, nada, pues, me gustaría ir a México y nada, si se organiza ahí algo y tal, yo creo sí. que sería bueno para la No, pues, comunidad. o sea, de aquí tienes tu casa. Sobre todo la casa del padrino de Cancún, porque yo la verdad que, este, no, pero aquí tienes su casa, igual lo que comentabas de colaborar, pues, con todo gusto y favor que nos haces, sobre todo para lo que te decía de difundir la comunidad aquí en México y en Latinoamérica, es bien importante, creo yo, es lo que nos falta para salir Mm. de este nicho, de alguna forma y crecerlo, porque, o sea, hay mucha gente que he conocido le encanta esto, aunque no parezca. Tengo un cliente que le he pintado 20,000 juegos y es luchador profesional, o sea, tiene su arena y todo, le encantan las miniaturas y los juegos y tú dices, o sea, ¿qué? O no sé, vamos a hacer un juego de mesa de una película de animación mexicana y el director de la película es clientazo y le fascinan las figuras y las miniaturas, o sea, conoces un montón de gente y te das cuenta que no es nada más para el que esté encerrado en su casa, así, sino hay un mundo de gente que le encanta el arte y los juegos y las miniaturas y vale la pena, ¿no? Expandirlo. Sí, yo creo que es lo ideal, expandir este hobby. Al final, es bueno para todos. Y hay estilos y productos para todos, ¿no? Mm. Pues muy bien, Ángel, ya te voy a dejar descansar. Entiendo que tienes muchísimo trabajo, igual que yo. Además, creo que por allá ya es de noche. Son las 7:30. Oh, Aquí aún hay sol. no, pues aquí son las 12:30, entonces yo todavía me tengo que poner a ultra trabajar. Pero te agradezco muchísimo la apertura, la buena onda nuevamente. Este, sepas que estamos abiertos a todo tipo de colaboración y proyecto. Vamos a hablar de las minis. De hecho, yo no sé, Mm. esa pregunta se me iba a ir, fíjate. ¿Has planteado tú hacer una mini? Yo no sé si viste el proyecto sí, viste el proyecto de Viniac, que hizo su duquesa. Sí. Es un Este, proyecto, ya tengo, bueno, es un proyecto que voy a sacar perfecto. 2021. Ah, pues ya estás. O sea, lo saqué a como diera lugar. Qué bueno. Sí, o sea, precisamente, ¿no? O sea, yo como me encanta pintar minis, dije, pues yo quiero hacer mis minis, ¿no? Y estoy trabajando en esto y en eso. Y pues diría, Mm. pues yo creo que Ángel también, yo pensaría, ¿no? Además son figuras que es ideal para gente que empieza, o sea, Ya, que fueron pensadas para los cursos, claro, para las y tal, y también para unos set de Vallejos que van a sacar el próximo año. perfecto. Pues ya lo escucharon aquí. Este, y qué bueno. Pues muy bien, pues ahora sí. Ya están hechas desde hace tiempo. Súper. No, bueno, es que todo se atrasó por la pandemia, ¿no? Y, o sea, yo Mm. ese proyecto del juego de la película mexicana pues, está atrasadísimo porque, pues, evidentemente, ¿quién va a estrenar un proyecto indie de cine en estos Mm. momentos, ¿no? O sea, Sí, es que con la pandemia cambió todo. Yo, sin embargo, tengo más trabajo que antes. estoy igual, estoy igual. Bueno, es que aparte la gente está ociosa. Entonces quieren más cosas.
descubrís como a algunas personas les fue todo diferente, o sea, Sí. porque a mí me llegó mucho más trabajo. Pues qué bueno, qué bueno que fuimos de los privilegiados porque hay gente que Sí, la ha estado pasando muy mal. sí, sí, por eso, es que al Muchos amigos final, se han quedado sin trabajo y está duro, mm, ¿no? sí, sí, aquí en España la cantidad de gente está sin trabajo, ¿eh? Pues esperemos Y que mejore pronto. sí, a ver, ahora salieron las vacunas y tal, pero bueno. Ahora que nos arponen y nos crezca otro ojo, pues ya veremos, ¿no? Sí. A ver, yo creo que vamos a estar un año más, Sí, porque, por ejemplo, en 2021 hay eventos que no, que ya se cancelaron, ¿eh? sí, sí, la exposición más grande de juegos de mesa, que es la Mega XP que hacemos aquí en Ciudad de México, eran 3 años y siempre hasta en febrero. Y ya pensaron que a lo mejor para octubre. Entonces sí, todo va a tener que recorrerse. Pero bueno, yo lo que le digo a todos, a mí lo que me dejó esta pandemia es el metal no metálico. No me salía pero para nada. Y lo he practicado tanto que ahí voy agarrándole. Entonces, pues aprovechen este tiempo y se dediquen a algo que les gusta, ¿no? Porque nada más con esa hora y media de carro de ida y hora y media de carro de regreso ya tiene para aprender algo. Sí. Totalmente. Pues muy bien, Ángel. ¿Algo más que quieras comentar? Nada, no sé, muchas gracias por la invitación y No, hombre, gracias a ti. genial. Y cualquier cosa que necesites o una colaboración y tal, estoy Perfecto. siempre a mí. Seguro lo Yo creo vamos a cuadrar. yo creo que las colaboraciones son buenas, sobre todo para la parte de Latinoamérica, que es un que necesita Micro crecer nicho. eso. Y al final, si nos juntamos unos cuantos, sí que va a ser posible, creo yo. Perfecto. Pues muchas gracias. Pues ya lo escucharon, Ángel Giraldes. Aquí, estrenando esta sección de Bicéfalo. Les voy a pedir a todos, si gustan, que nos comenten a quién más les gustaría ir a ver. Sobre todo, yo creo que vamos a tener que pedir que lo vayan a spamear porque muchos no contestan, así como Ángel, que le agradezco nuevamente. Y pues ya sabes, aquí tienes tu casa. Te agradezco mucho, Ángel. Y pues ahí, si es que se hace otra en otro momento, pues nos vemos a la próxima. Gracias a todos, saludos a todos. Cumplí con la PAMP y nos vemos en el próximo en vivo y video, ya saben, de todo lo que necesitan en bicefaloboardgames.com y en todas nuestras benditas redes sociales, Bicefalo Board Games. Muchas gracias, Ángel. ¿Tus redes sociales nada más? Ah, es Ángel Giralde, ya, En ya te todos salgo, ya. lados. Muy bien.